En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dentro de las fiestas del tiempo ordinario encontramos esta fiesta de la Santísima Trinidad. Viene siendo como una conclusión de la revelación de lo que hemos encontrado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, especialmente con la efusión del Espíritu Santo y también de la revelación de Jesús como Hijo de Dios. Vamos a reconocer sinceramente ante Dios que somos pecadores para disponernos a celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad. Piedad, 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 piedad. Piedad, piedad. Piedad, piedad. Cristo, Cristo. Piedad, 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 piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Piedad, piedad. Señor, 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 Señor. Piedad, 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 piedad. Gloria, gloria, Dios en el cielo, en la tierra haya su paz. Gloria, gloria, Dios en el cielo, en la tierra haya su paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos.
Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo. Él mandó con su voz y surgió el orbe. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, pues en ti, Señor, hemos confiado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre.
el mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estábamos en el seminario, bueno, yo en particular, nos tocó todavía Alberto Almeida y Merino como arzobispo de Chihuahua. Después, cuando él deja de ser el arzobispo, ya como obispo emérito, empezó a dar clases en el seminario. Él, antes de ser elegido como obispo, se me olvidó el lugar donde fue primero obispo de aquel lugar, me parece que fue Apatzingán, pero bueno, fue una de sus primeras diócesis. De ahí pasa a Zacatecas y va de Zacatecas, se viene aquí a Chihuahua como arzobispo de Chihuahua. Fue el segundo arzobispo de Chihuahua. Y daba clases él, y después, cuando ya es emérito, lo invitaron a dar clases en el seminario, y la materia que nos daba precisamente era esta, la Santísima Trinidad. Y él tenía una frase que siempre concluía sus clases, porque nos dejaba algunos trabajos para exponer. Y al terminar, creíamos nosotros que habíamos presentado una gran clase, en el sentido de podernos acercar un poco más al conocimiento de Dios, y siempre terminaba don Alberto diciendo: es eso y más. Siempre decía lo mismo: es eso, lo que dice este libro, lo que dicen aquellos autores, es eso y es más. Y él decía esto precisamente porque el hombre es capaz de acercarse, mas de no abarcar completamente a Dios. Es como el universo. El universo hoy en nuestros días
el hombre ha estado encontrando lugares muy lejanos, pero no puede hablar del principio del universo ni del fin del universo. O sea, se sigue extendiendo y se sigue extendiendo. ¿Hasta dónde va a llegar? No sabemos. Y así es también para el hombre acercarse a Dios. Por mucho tiempo, y el hombre siempre se ha preguntado si en verdad existe Dios. Y hay muchos filósofos y también teólogos que demuestran, unos que no existe, otros que sí existe Dios. Y de hecho, nosotros en nuestra formación, en la primera parte de nuestra formación, entramos en lo que es la filosofía. Una recta filosofía nos lleva a una recta teología. Es decir, una recta filosofía que me abra al conocimiento de un ser que es totalmente distinto a mí, que es en este caso Dios. Entonces seré capaz después de entrar en relación con Él. De hecho, podríamos decir que la conclusión de la filosofía en el seminario es con la teodicea, es decir, comprobar con la sola luz de la razón, sin entrar en el campo de la fe, la existencia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los primeros números, especialmente en el 30 y tantos, por ahí 30, 31 en adelante, va a poner los caminos de conocimiento a Dios, según como lo propone la Iglesia. Y hay dos especialmente que son importantes: la creación y el hombre. En la tierra solamente el hombre tiene la capacidad de trascender, es decir, salir de sí mismo al encuentro de otro ser, semejante a él o distinto a él, como puede ser el mismo ser humano o puede ser también la creación, lo que tenemos alrededor, los animales, la misma tierra, todo lo que hay en la creación. La misma creación le habla, la misma perfección de la creación, la misma perfección del hombre le habla al hombre, le hace ver que existe un ser que pudo poner en orden todo esto, ¿verdad? De hecho, el texto bíblico del Génesis, que no es un libro científico, sino es un libro literario, que maneja un sentido literario, hace de alguna manera como recuento, hacerle ver a la persona que todo esto no existió de la nada, sino esto tuvo un principio, y ese es Dios. Meternos en todo lo que es toda esta cuestión teológica, pues sería una clase de teología tal cual. Pero al menos eso, si alguien quiere profundizar un poco más, métase en los primeros números del Catecismo de la Iglesia Católica y va a tener por ahí una pincelada de todo lo que se ha manejado en la teología, especialmente con Santo Tomás. Santo Tomás es el que comprueba la existencia de Dios con varios argumentos, tanto filosóficos como teológicos. Ahora, hay preguntas también que nos hacemos. ¿Es el mismo Dios del cristianismo al de otras religiones? ¿Creemos en el mismo Dios? ¿Por qué hay otras religiones? Si hablamos de un Dios como concepto, como filosofía, puede ser que sí sea el mismo Dios. Pero si hablamos de un Dios ya en la existencia y en la revelación, no es el mismo. En las otras religiones es el hombre que busca ese ser trascendente. Es decir, él va en busca de un ser, que es en este caso Dios, y a través de diferentes formas. Pero para nosotros, Dios se nos reveló a nosotros. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, lo que escuchamos ahora, es Dios quien habla a su pueblo. Y si damos un repaso a todo lo que es el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que Dios de varias maneras quiso hablar con el hombre, a través de un pueblo en específico, que en este caso fue el pueblo de Israel. Quiso hablar con el hombre, pero vemos en varias ocasiones que no siempre se pudo, no tanto por Dios, sino por el mismo hombre. Y entonces llega la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos cuando Dios envía a su Hijo, y entonces ahí la revelación de ese Dios ya no es solamente un creador de todas las cosas, sino Jesús lo va a presentar como un Padre. Este es el gran anuncio.
Si nos fijamos un poco en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar varias formas de que se le llama a Dios. El Dios de la paz, el Dios de la guerra, el Dios justo juez. Se le pone incluso como alguien intransigente, como alguien duro, como alguien que si no se cumplen sus leyes va a destruir a su pueblo. Y de eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, como un Dios exigente, muy cerrado, por decirlo así de alguna manera. Y cuando Jesús lo presenta de otra forma, claro que choca con esta concepción que se tiene de Dios. No es porque Dios sea así. De hecho, en la primera lectura que escuchamos ahora nos lo presenta como compasivo, como paciente, paz, tiene la paz y es amoroso. Quizás todo lo que había en el trasfondo era precisamente toda una corriente de enseñanza para presentar a un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que no se deja vencer y que en cierto modo puede provocar cierto temor en las personas, pero el Dios que nos presenta Jesús no es ese. Y es el mismo del Antiguo Testamento, el Dios que presenta a Jesús. Lo que pasa es que Jesús empieza a sacar, podríamos decir, la esencia de Dios, la da a conocer, Él mismo con sus obras. De hecho, el Evangelio de San Juan es el que más nos insiste en esa unión que existe entre Jesús y el Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, le dice incluso en alguna ocasión a Felipe. Y Él mismo es la muestra de ese amor del Padre. Si alguien quiere ver cómo se muestra a Dios en el amor, es este. Y de hecho vamos a encontrar nosotros pasajes también en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, en los que se nos presenta que Dios tiene un amor que es incondicional. Ciertamente es un juez, puede ser un juez, pero no el tipo de juez que nosotros creemos, o en el que nosotros vemos cómo existe la justicia, sino es un Dios que busca siempre la salvación del hombre, que es lo que escuchamos también en el Evangelio. Dios no viene a condenar, Jesús no viene a condenar, de hecho, Él mismo lo dice, yo no he venido a acabar con nadie, sino al contrario, a que se salve. Es la oferta de Dios, eso es lo más interesante, no es una imposición, a nadie se le impone el Evangelio, a nadie se le obliga a creer en Jesús, a nadie se le obliga a creer en la iglesia. Es algo que el hombre puede aceptar o puede rechazar, es donde está su libertad. Dios lo creó libre, pero el hombre tiene esa posibilidad de salir al encuentro de ese Dios. Por eso decía en el Antiguo Testamento, vemos que Dios habla de muchas maneras a través de sus profetas y muchas veces fue rechazado, pero otras sí fue aceptado. Y cuando el hombre acepta a Dios, no solamente que le vaya bien, muchos pensamos, incluso hoy en la actualidad mucha gente piensa que por ser cristiano todo va a caminar bien en la vida, en el trabajo, en la familia, no va a pasar problemas, no va a pasar dificultades, no es esa la finalidad de decir todo va a caminar bien, sino lo que nos va a ir diciendo más adelante el mismo texto, el Señor está con nosotros, Él está presente y sigue estando presente. En algunas ocasiones lo que le pedimos nos lo dará, sí, claro, y Él mismo lo ha dicho, lo que pidan en mi nombre se les concederá, cuando lo pidan con fe. Pero muchas veces tendremos también que ajustar nuestra vida a lo que Él desea, porque no es tanto nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, la que tiene que darse a conocer e incluso cumplirse. Y es donde el hombre tiene que entrar en ese proceso de si yo lo quiero, si yo quiero seguirlo, entonces ajustarme a lo que Él quiere, no a lo que quiero yo. Claro que esto es un proceso largo, no va a ser algo así nada más de la noche a la mañana. El hombre tendrá que ir descubriendo poco a poco los senderos y los caminos de Dios, y así lo vemos en la vida de los santos. Los santos van en ese proceso constante de ver por dónde van los senderos de Dios. Y lo que para mí parece que es correcto y que es bueno, para Dios a lo mejor son otros caminos. De hecho, si se fijan ustedes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles escuchábamos a veces que decían, hacían los planes Pablo y sus compañeros, pero decían, el Espíritu dijo, resérvenmelos porque los necesito para otra cosa. O se cambiaron los planes, van para otro lugar. Es como meterse en ese ambiente de buscar la voluntad de Dios.
Ahora bien, ese Dios del cual nos presenta Jesús, ¿puedo confiar en Él? ¿Qué cosas me pueden decir que puedo confiar en Él? Si es veraz, si creo en su palabra, ¿es verdad que Él me va a cumplir? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. E incluso a veces en la dificultad, a veces en el problema, es una de las primeras cosas que dice: ¿dónde está Dios, pues? ¿Puedo confiar en Él? ¿No será que al rato sea algo que no me pueda quitar de encima? ¿No será algo que, o alguien que en vez de ayudarme en realidad me hace daño? Es una pregunta no solamente de hoy, en nuestros días, sino de todos los tiempos, ¿verdad? ¿Puedo fiarme de Él? ¿Será que sí es verdad que es un Dios bueno? Y el Evangelio de San Juan especialmente es el que nos presenta esta respuesta. El inmenso amor que Dios le tiene al hombre lo ha demostrado con algo que es grandísimo. Se ha quedado sin su Hijo, para que aquel que quiera creer en Él pueda tener vida eterna. Lo entregó en la cruz para que el que crea en Él tenga vida eterna. Por eso me puedo fiar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede pensar en entregar a su Hijo para que otro se salve? ¿Quién puede decir: me deshago de esto o de esta persona porque el otro lo necesita? Eso es difícil. Y esa es la prueba máxima del amor de Dios, del infinito amor, y que puedo confiar en Él y fiarme de Él. Porque Él no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Son expresiones que a veces encontramos en el mismo Evangelio, pero esto es en la vida, en la existencia, en lo que vas viviendo, en lo que vas haciendo. A veces los padres espirituales recomiendan que vayamos, sobre todo los sacerdotes y demás personas, que vayamos teniendo como una especie de diario espiritual. No que nos sentemos día con día, cómo amanecimos o cómo estamos, no, sino en los momentos que han sido importantes, álgidos. ¿Dónde has encontrado la voluntad de Dios? ¿Dónde has encontrado que Dios te va guiando? ¿O dónde lo encontraste? ¿O dónde está? A lo mejor en ese momento puede aparecer como cierta oscuridad, pero en el fondo hay algo que encuentras como una luz. Todo esto que estoy diciendo son experiencias, no es algo ser meramente teológico o meramente que nos sentemos a escudriñar cómo es que existe la Santísima Trinidad. Pero lo que sí vemos es que todo lo que estamos diciendo está en esa palabra, que es palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos esa existencia de ese Dios, y que Jesús nos lo va a ir presentando, nos lo va descubriendo, porque así también lo vemos en la primera lectura, como el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la misericordia, el Dios de la salvación. Por eso podemos creer en Dios, por eso podemos confiar en Él, por eso sabemos que no se nos va a echar encima, va a respetar nuestra libertad, y de hecho todo lo vemos en algún momento de nuestra vida. Hay momentos en que a veces dices: ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué hasta este momento? ¿Cómo llegué hasta esta situación? Fue una decisión mía. Vamos a encontrarnos en algún momento dos vertientes, dos caminos a seguir, o dos posibilidades. ¿Por qué escogí esta? ¿Qué pensaba en ese momento? Algunas veces van a ser decisiones arrebatadas y nos vamos a dar cuenta que ni siquiera lo pensamos. Otras veces sí, teníamos un plan, teníamos un deseo. Y creo que no fue un deseo arrebatado, sino fue algo que pensamos, algo que vimos y que quisimos seguir. Y que, claro, tuvimos no solamente que haber pedido la anuencia de Dios, sino: Señor, esto es lo que tú quieres. ¿Es lo que tú quieres para mí o quieres otra cosa? En algunas ocasiones ya les decía a la gente, especialmente cuando hay un suicidio, por ejemplo,
La gente a veces se queda muy acongojada, muy triste. Y digo que se me afigura a Dios así como un papá o un maestro que le dice al joven, ven, vamos a ver dónde estaban las soluciones. Ya viendo toda tu historia, fíjate todo lo que hiciste y dónde estaban las soluciones de tus problemas. ¿Dónde estaban las cosas que tenías que haber hecho? Y no interviene Dios, lo deja a la decisión del mismo hombre. Claro que es propuesta de Dios. Imagínense que Dios interviniera en cada cosa que nosotros hacemos, seríamos unos títeres de Dios, no seríamos en realidad personas libres. Pero Dios deja que la historia transcurra. De hecho, así lo vemos también en el Antiguo Testamento, cosas que van pasando. Ustedes dan un repaso al libro del Éxodo o incluso en el mismo libro del Génesis, y hay cosas que son garrafales y dices, ¿por qué no intervino Dios en esto? ¿Por qué no detuvo esto? Porque está la libertad también del mismo hombre. En conclusión, el Dios que nos presenta pues el Evangelio y que nos presenta las Sagradas Escrituras es el Dios del amor, es el Dios de la paz, es el Dios de la misericordia que ofrece la salvación al hombre. Pero el hombre es el que decide si lo sigue o no lo sigue. ¿Que es de fiar? Sí es de fiar. ¿Por qué? Porque nos ha dado lo más grande que tiene, a su propio Hijo, para que el que cree en Él tenga la posibilidad de vivir, y no cualquier vida, sino la vida eterna. Ser como lo que es el Hijo, y vivir como el Hijo, y poseer la herencia del Hijo. Él es el Dios que creemos, y es el que profesamos. Y cuando profesamos nuestra fe, lo hacemos con esa confianza de que no solamente estamos diciendo palabras, sino en nuestra vida misma la que nos dice, voy detrás de Él, porque confío y creo en Él. Oramos un momento en silencio y pidamos la acción del Espíritu para que nuestra profesión de fe sea de corazón, sea de ese sentimiento de sentirme hijo de Dios. Profesemos nuestra fe. Cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu intercede por nosotros. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Para que Dios Padre, Creador Todopoderoso del universo, lleve al mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido, en que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro glorioso, oremos al Señor. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para despojarse con él, con la Iglesia, infundada con ella en un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada, oremos al Señor. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea Padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos y fuerza para los decaídos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Vamos a pedir por Amalia Pacheco en su 13º aniversario de su fallecimiento, también por Santiago Soltero en su 10º aniversario de su fallecimiento, por la salud de Liborio Arellanes para que salga bien del COVID, también por la familia Lozoya Díaz, por las familias, por la salud de las familias, por la familia Ramírez, por todos los enfermos del COVID, por el eterno descanso de Aurelio Arturo Valcorta Morales y Enrique Gómez, por el primer aniversario del fallecimiento de Rosa María Dávila y Modesto Prado, por la salud de Elian Caldera, por María Trinidad, por la familia Valdés Lom, por la familia Reyes Cardona, por el eterno descanso de María Trinidad, para que el Señor nos conceda la lluvia para nuestros campos, por todos los enfermos de cáncer, por la salud de Shalía, por la familia Valdés Navarrete y por la familia Valdés Paredes. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre fiel y misericordioso, que enviaste al mundo tu Hijo unigénito y quisiste que tu Espíritu fuera para nosotros principio de vida, constructor de unidad y fuente de amor, escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe e inspíranos sentimientos de paz y esperanza, para que, reunidos en la comunión de tu Iglesia, bendigamos siempre tu nombre glorioso y santo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú nos lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz, diciendo: paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Siriaco Mendoza, Oyuki Robles y los enfermos del coronavirus. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor.
el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos Julio Lozano, Florentino Alfredo, Amalia Pacheco, Santiago Soltero, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador
Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra paz de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para
Para todas las personas que nos están acompañando desde sus hogares, vamos a recitar la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aproveche el Señor Dios nuestro para la salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinan su cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Amén. Que enderece hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. El próximo jueves es jueves de Corpus Christi, ¿verdad? Pues vamos a hacer todo aquí en el templo, no vamos a salir, ¿verdad? Por cuestiones de sanidad. No nos han dicho todavía cuándo vamos a abrir los templos. Ya nos mandó el arzobispo una circular en la que nos dice cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder reabrir. Estamos, dice el padre, tú me dijiste, ¿verdad?, que estábamos como museos y parques. Estamos en esos dos, y los templos, museos, parques y templos. Entonces todavía estamos en semáforo rojo, mientras no pasemos al semáforo amarillo. Y ya antes, en naranja, entonces puede ser que abramos. Así que portémonos bien mejor para estar ahí en casa. Poco a poco va a seguir siguiendo esto. Entonces el próximo jueves todo va a ser aquí en el templo, va a ser la misa en la tarde. Después de la misa vamos a tener una hora santa aquí en el templo de San José, que va a ser transmitida también por el día de Corpus Christi. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que sigan teniendo un buen domingo y una excelente semana. Igualmente.